de un callejón. La chica era de Sanabria. Recuerdo aquella canción, ella estaba tras la barra. En ocasiones aparecen en la vida personas que, sin saber por qué, hacen que el mañana ya nunca vuelva a ser como el ayer. Personas que con su sola forma de ser y su manera de afrontar el día a día cambian por completo la perspectiva con la que afrontamos las dificultades. Con una inteligencia sublime, una clarividencia impresionante y una voz embriagadora, nuestro invitado no te va a dejar indiferente en los próximos minutos. Mitad gallego y mitad del resto del mundo, José Balboa nos abre a la encomienda mayor de Castilla lo mejor de sí. Quiero ser viento enredado en su pelo, cada gramo, cada mirar. Yo quiero girarme cada noche y ver que está, y ver que está. Me gustaría conocerte un poquito más, tu faceta familiar, tus padres, tus hermanos. Lo he leído en tu libro, pero cuéntanoslo tú mejor. Bueno, pues es muy sencilla, muy de vivir cada día. Allá por el año 36, cuando los maridos pensaban que iban a llevarlos para la guerra, casi todos quisieron dejar algo de sí mismos por si no volvían. Entonces, justamente en septiembre del 36, siempre digo lo mismo, me apetece repetirlo, una bella dama dio a luz un encantador niño bellísimo, que luego la vida se encargó de estropearlo. Pero cuando nació era tan lindo, dicen las historias, que las vecinas le decían a mamá y los parientes: Claudina, ponlle sal o rapaz en la testa porque le van a echar mal de ojo. Y entonces el mal de ojo se combatía poniéndole sal a los niños en la frente para que no... Y ahí fue, en Beariz, en la provincia de Orense, una aldea, la última aldea de la provincia de Orense, ya lindando con la marítima Pontevedra. Ahí nací yo, como te digo, el día 28 de septiembre de 1936. Mi padre era hay una palabra en gallego muy socorrida que es carrilano. Carrilano de carril, de tren, eran los hombres que se buscaban la vida yendo en el tren, pues a donde había un trabajo que fuera mejor, que mejorara su vida. Montó una empresita y obra suya es la línea de ferrocarril central del Jiroca, que va de Valencia a Teruel. Esa línea la montó él, que tiene una anécdota muy simpática. Él era muy cazador y siempre tenía perros, pero nunca quiso un macho. ¿Por qué? Porque decía que cuando visitaba una obra, un frente de trabajo, el perro siempre iba adelante y escuchaba: ahí viene el perro de Balboa. Y no sabían si al perro llamaban un Balboa o realmente era propiedad de Balboa. Y dijo sí, nunca más. Y siempre tuvo perras. El 1 de abril de 1939. Impresionante. Sentado no, sí. De pie en la puerta de mi casa, que pues pasaba la carretera, de piedras, en aquel momento eran piedras y arena. Pero tenías 4 años, con 4 años. No tenía 3. No tenías 3 años. Y estaba yo mirando hacia el este, ¿sí?, con las manos metidas en unos agujeros que me hacían en el pantaloncito, que me hacían mi hermana. Los pantalones me los fabricaba, me los elaboraba mi hermana. Y no había bolsillos, no hacía falta bolsillos, no había nada que llevar, o sea que no tenías que tener bolsillos para nada. Pero sí me hacía un hueco para que yo metiera las manos y las calentara en las ingles. Y yo estoy en ese momento, el 1 de abril de 1939, mirando hacia el este, de pie, con las manos en ese pseudo bolsillos, porque en ese instante
estaban repicando las campanas de mi aldea que había terminado la guerra. Madre mía. Y ese ruido tengo, pero más aquí, metido entre ceja y ceja, y jamás, o sea, incluso me O sea, apetece recordarlo. estamos hablando de abril del 39, ¿no? O sea, fue el 39, 20, el 1 de abril. El 1 de abril del 39. Esa es cuando mi acabó la memoria guerra. como persona, como Sí. individuo social, tengo de mí. Y bueno, a partir de ahí después ya estuve, bueno, pues, como todo gallego, pues pastorcico con el ganado de casa, con las vacas y tengo recuerdos muy... Y toda esta elocuencia, esta dicción, toda esta forma de escribir, toda esta sabiduría que tienes, tú has tenido que tener, o creemos, que has tenido una formación importante académica. Bueno, me empecé a formar en la academia a otro nivel, pero muy pequeño, muy parco, muy deficiente. Y un buen día se me ocurre escribir una carta a mi papá, que estaba por entonces en Extremera, y le escribo una carta diciéndole, bueno, lo que dice un niño a su papá: te quiero mucho. Y yo tenía mucha ilusión con mi padre, siempre ha sido locura, es locura. Mi padre, para mí, ni mi madre, ni todos los seres queridos no mueren mientras tú no los olvides, y eso viven en mí con una intensidad igual que con mi esposa me pasa, mi primera esposa. Y entonces escribo la carta contándole cositas y tal, y me dice que si quieres venirte a pasar la fiesta a las Extremeras, te invito. Y le digo a mi hermano Manuel, mira, dice papá, que si quiere ir a pasar las fiestas con él, que me invita. ¿Te quieres ir? Digo, sí. Y se conoce que mi hermano tenía ganas de perderme de vista. Nos preparaba, tú fíjate, José Julián, Sí. que preparaba a 8 o 10 chavales Sí. de diferentes cursos, un maestro nacional de aquellos de la preguerra, un maestro nacional después de las horas de oficiales de clase. Preparaba de primero, de segundo, tercero, cuarto y quinto, y nos examinamos en San Isidro, por libre en San Isidro, que había que darle. Y el primer año yo comencé los estudios en Navidades, Sí. después de Navidades, y aquello, como ya tenía, o sea, dije, podías hacer que es el primero. Dije, pero es el primero, si no me sé siquiera. Total, que hice yo el primero, saqué 11 5, bueno, 8 5 y 3 actos. ¿Y cómo te puedes acordar de eso, José? Perfectamente. Acordarse de las primeras notas que cuando abro el libro Sí. y vi acto, 5, 5, 5, 5, 5. Todo. Sí. Y ya en aquella época Sí. teníamos religión, historia, matemáticas, latín, Sí. geografía, Mm. ciencias, francés, literatura, gimnasia, política y dibujo. A un niño de 10 años métele eso en la cabeza. Impresionante. Sí. Y ahí empecé. Después ya hice hasta cuarto, y después ya por una gestión que un hermano mío también hizo, o le hicieron a él, pensaron que, dadas mis características humanas, que podía encajar bien en la vida religiosa. Ujú. Y me invitan a ingresar en la congregación claretiana del Corazón de María, Hijos del Corazón de María. Y, Para ser sacerdote. Para ser, bueno, o para ver si dedicarte a podía. la vida. Sí, y me llevan consagrada. a Aranda de Duero, papá me llevó a Aranda de Duero, y allí comencé la etapa de mi vida donde con más capacidad y con más inteligencia explotaron mis pocos o medianos capacidades mentales o educacionales, o no educacionales, sino intelectuales, fue allí. Sí. Allí te estrujaban a tope, enseñándote a vivir, enseñándote a enfrentarte a un mundo que sabían ellos que se nos venía encima. Sí. Y allí estuve pues hasta que terminé bachiller, pero luego porque papá vio una película, Misión Blanca, de Fernando Fernán Gómez, y vio que en África
a un religioso, entran unos negritos y ¡guau, guau, guau! Y le clavan un puñal. Y él la única defensa que hace fue sacar una cruz. Y él, que era un aficionado a las armas tremendo, dice, yo tener un hijo que el único que va a defenderse cuando quiera matarlo, sacar la cruz y hablar fuera. Pero un día y me dijo, mira hijo, vente a pasar el verano conmigo. Total, que me sacó, convenció al director y demás, y a mí hacía falta poco para convencerme, porque me dejaba ir y ya está. Sí. Y luego terminé ya en Tarancón. Y después ya ingresé no, tuve que hacer unos cursos de ingeniería técnica y me invitaron a ingresar en el Ministerio de Obras Públicas. Hicieron las exposiciones, hubo unas primeras convocatorias, después otras, y después otras, y al final quedamos 97. Y no está bien que lo diga, pero si no lo digo tampoco lo sabéis. Saqué el número 1 y entré. Como si nada, claro. Y al cabo de 3 años, Sí. está en la Comisaría de Aguas del Tajo. Soy cofundador de la Comisaría de Aguas del Tajo, la primera comisaría que se fundó en España para administrar las aguas. Después, o sea, por aquel entonces solamente existía el Tribunal de las Aguas de Valencia. Y hablaron de montar unas comisarías, unos personajes inquietos, entre ellos estaba Domingo Luengos Herrero, que era el comisario jefe, y me invitó a que fuera con ellos. Hice el curso esos cursos, y ingresé ahí. Pero a los 3 años me aburría. Yo llegar a los 9 ministerios, tenía un despacho tremendo y unas comunidades horribles, pero yo me aburría. Y un día conocí a un hombre singular, Pablo García Arenal. Sí. Había sido Franco, le había convocado varias veces para ministro y él nunca quiso aceptar. Y me invitó a entrar en una empresa privada, en MCCFFMZOV, que es Compañía de los Ferrocarriles de Zamora, de Medina del Campo a Zamora, MZ, Sí. y de Orense a Vigo, OV. Me metí allí a hacer túneles. Me empollé todos los libros de túneles que había en el mundo. Para empollarte los libros de túneles y luego tener casi 1000 hombres metidos bajo tierra y que a veces aquello apretaba. Eso es duro, sí. La línea de Ciudad Lineal, Callao. Está subdividida. Ciudad Lineal. Estás hablando del metro de Madrid. Sí. Las líneas del metro de Madrid. Ciudad Ventas Callao. Y luego toda la zona de embajadores, incluso un pasillo que hay que va de embajadores a País de las Acacias. ¿Eso lo has coordinado tú? Sí. Y yo sé que has coordinado también Metro de Barcelona. En líneas. Barcelona fui a hacer, a dirigir, a colaborar. El director Pablo García Arenal me llamó un día y me dice, mira, por tu carácter, porque eran los años, te hablo años 60, Sí. Por tu carácter eres el ideal para no romper esa pugna que hay, pero tampoco agriarla entre Madrid y Barcelona. Ajá. Como yo tenía este carácter extrovertido y demás, pues dije, venga, te vas a Barcelona, que vamos a hacer allí 2 líneas de metro. Persona íntegra y de hondas creencias cristianas, José Balboa sabe valorar lo que la vida le ofrece cada día desde su más tierna niñez. Se me grabó en la pupila sus ojos cuando pasó el rato que ella me mira. Hace un octubre mejor. Hemos hablado un poco de tus ocupaciones profesionales, pero háblanos un poco más de lo que te gusta. Es decir, ¿qué es lo que has hecho en tu vida que te ha gustado más? Como sabemos que es ser escritor, sabemos que has sido criador de animales y seguro que muchas cosas que nos puedes desvelar. La pregunta que me haces tiene tan fácil respuesta. José Balboa Rodríguez, hijo de Claudia y de Manuel,
fundamentalmente está enamorado de la vida. Y eso ya me implica el que todo lo que hay en ella me gusta. En mi faceta de escritor, entre comillas, pues la primera vez que publiqué escribí de niño. Yo me aficioné a leer en Fuentidueña, precisamente, con aquel maestro que te comentaba, que don Silvino Real Martínez, que era un lector empedernido, un diabético, pobre, estaba fatal, pero era un lector, aún así dedicaba mucho tiempo a la lectura. Y empecé a leer las primeras, a Julio Verne, primero a Emilio Salgari, que además después me enteré que hablaban mal de España y ya le aborrecí. Pero leí todas sus novelas. Y luego con Julio Verne, por supuesto, y con mi paisana, la duquesa. Y la gran también leía ya por entonces, porque papá era un enamorado de ella, también la Arenal, Concepción Arenal. Y la primera publicación que hice en mi vida fue en el norte de Castilla, un artículo desde mi atalaya, que era sobre una cigüeña que había en el colegio que te expliqué, que en Aranda de Duero yo estaba entonces ya estudiando, y en una torre de esas altísimas que hay de las fábricas había una cigüeña, y me inspiró un artículo que luego tuvieron a bien publicar en el profesor de literatura, se mandó al periódico Norte de Castilla y lo publicaron. Ahí empezó, tenía yo entonces 14 años, 13, 14 años. Y siempre me gustó muchísimo escribir y leer mucho. Lo que sucede es que ya cuando te metes en la vorágine de la vida, te casas. Comencé a, bueno, pues seguir leyendo, pero ya dejé lo que es realmente la escritura, no le dediqué un poco de tiempo. Escribí muchas cartas, que a todo el mundo, no era como ahora que con el WhatsApp ya haces todo, no. Y siempre tuve afición a escribir, hasta que ya llegó el momento en que tenía tiempo para ello y ya me puse un poco más serio haciéndolo. Y me divierte mucho porque me incentiva, me motiva, me hace vivir más intensamente la vida, porque cada personaje que construyo tiene un modus operandi y vivendi que a mí me implica. Y eso hace que mi mente se abra. Entonces, el escribir me da muchos alicientes y gozo ver a mis personajes cómo evolucionan y cómo ellos mismos se buscan su propia existencia, un poco incluso cuando huyen de mí, queriendo ser diferentes a mí. Pero para su desgracia no, siempre tienen un toque tienen su toque personal. Que le imprimes. Claro. Poca gente sabe, José, que has sido presentador de televisión. Sí. Háblanos un poco de ello. Pues un día, no sé por qué, Mari Carmen y Emilio tenían en Televisión Tarancón una televisión local. Sí. Yo no sé a santo de qué. Un día me llaman, me dicen, mira, hemos pensado que si te gustara, que te podíamos dar un espacio en nuestra televisión para que hicieras un programa. Digo, pero yo nunca he hecho eso. Dice, pero no importa. Si quieres, te damos un espacio. Sí, y bueno, ¿y de qué va a ser? De mujeres. Yo, pues, sí, ya, de mujeres ya voy. Pero de cotilleros no. No. Entonces me dieron un espacio de 2 horas y media a las 5 de la tarde en Tarancón, y el programa se titulaba Para ti, mujer. Pero siempre llevé personas intelectuales, entre ellos a tu padre. Exacto. A tu padre, me a tu acuerdo madre, como si fuera hoy. Que a tu padre, a tu madre, estaba yo detrás. El único hombre que llevé, el único. No me digas. No, te lo digo, pues mala, me callo, retiro. El único hombre que llevé a televisión durante 2 años que duró porque luego ya me fui a Portugal y tuve que dejarlo. El único hombre que llevé fue a Justo Pérez París y a su esposa Fina. Y lo pasé muy bien porque además me ponía a escribir el guión y estaba 3 horas.
y después no decía ni una palabra del guión. Ni una palabra. Dejaba que el personaje se expresara a su manera. Y Sí. hay una abogada en Tarancón que no debe existir, que era muy joven, Patricia. Me dice, Pepe, no tiene derecho a la vida. Digo, ¿por qué? Porque te he contado cosas que ni a mi marido les he contado. Y lo decía en cámara, ¿eh? O sea, me gané una simpatía muy bien de aquella gente. Sí, llevé a pastoras, llevé a poetas, mujeres, claro, llevé a técnicas y científicas de toda índole, y nunca nadie me negó nada. Nunca. Siempre sacaba lo mejor de cada uno, lo que yo creía que era mejor de cada uno, sin ofender, sin herir, y lo pasé muy bien, muy bien. Tu faceta como criador de animales, de porco celta. Ah, maravillosa. Hablando de ella, porque además es muy reciente. Maravillosa, Sí. maravillosa. Ella, no, aún no había muerto ella, mi primera esposa no había muerto. Que no ha muerto, que se fue, pero sigue viva en mí. Un día viene un tipo que yo no conocía, dice, señor Balboa, mire que en Galicia ya estábamos haciendo Expo 98. Estaba yo colaborando en Expo 98, en Lisboa. Me dicen, hay una cosa que usted podía hacer, hombre. Hay un proyecto de la recuperación del tronco del porco celta. Yo, ¿qué es eso? Dice, sí, el tronco, el cerdo que tenían nuestros abuelos y demás. Bueno, eso, lo que voy a decir ahora no se lo digas a nadie. Me costó la aventura, no, sí, pues voy a decir, me costó la aventura. Yo tenía, por aquel entonces, que además acababa de llegar de Portugal, o sea, aún estaba con la Expo 98 y cobraba un muy buen sueldo, con la MZV precisamente, y con cubiertas y tejados, y tenía en mi cuenta corriente en aquel momento 200.000 euros. Cuando dejé el proyecto de la recuperación del tronco del porco celta, tenía en mi cuenta 0 euros. ¿De verdad? No, de verdad. Tú fíjate, ¿qué voy a sacar yo con mentirte? No, ya, pero que tanto costó esa aventura. 200.000 euros me costó, pero eso no lo diga a nadie. No. Entonces, bueno, pues a ver, ¿y qué hay que hacer? No, en el INOR de Orense le pueden proporcionar, a lo mejor, si usted pues, se lo gana, unas cerditas. Escritor, estudioso, locutor y hasta criador de cerdos. Nuestro José Balboa no deja de sorprendernos con sus facetas y aficiones. Quiero ser cada segundo en su boca. Quiero ser el que la ve al despertar. Yo quiero ser quien pinta un techo de estrellas cuando quiera soñar. Dejé eso y bueno, Balboa, porque eso sí hay que hacerlo, José Julián. El ser humano, sea de la índole que sea, a nivel social, humano, intelectual, religioso que tenga, debe reinventarse cada segundo de su existencia. No puede ser. Es que, de hecho, ya sin quererlo nos reinventamos, porque nadie es igual en el segundo 27 que en el segundo 28. Cualquier circunstancia, el pinchazo de una aguja, de una espina o el beso de un ser querido, te cambia todo tu estado de ánimo. O sea, que te estás reinventando, pero ya reinventarse en más profundidad debe hacerlo uno continuamente. Y luego ya dejé los cerdos y bueno, pues, ¿qué hago? Bueno, voy a recuperarla, seguía leyendo, por supuesto, y voy a recuperar la escritura. Y empecé a escribir. Ya había tenido una experiencia muy buena en un pueblo que no sé si conoces, que se llama Villarejo de Salvanés. Sí, algo me suena. Que para mí es la ventana puerta de la Mancha. Sí. O sea, cuando llegas a lo alto de ahí encima donde está la fábrica de aluminio
y abre la mancha. Te voy a decir, Balboa, que el primer artículo que escribiste en la revista Encomienda se titulaba así. A lo mejor no te acuerdas. Pues, la Pues se verdad, titula así. Fue en el año 99, creo. sí, A mediados, creo que Sí. fue en mayo o junio, por ahí. Y se titulaba así, Villarejo de Sabaner, la ventana de la Mancha. sí. 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 Sí, pues la verdad es que el Villarejo, para mí, y en esa etapa conocí a un ser especial, único para mí, porque es un estímulo constante a crear en mí esa capacidad de reinventarme. Cuando la vida me aprieta, cuando la cuesta se me empina, y digo, jo, señor, me estás jorobando bien. Me acuerdo de ese hombre, de Augusto Pérez París. Y ahí se me rompen todos los esquemas. Digo, pero estúpido, ¿cómo te puedes quejar? Y ahí tienes a tu icono. Porque Justo Pérez París es mi icono humano en toda la gama, en todo el abanico de situaciones que una persona puede vivir. Para mí la supera Justo Pérez París. Quiero ser viento enredado en su pelo, cada gramo. Abnegado hijo, excepcional marido y mejor padre, José Balboa nos va descubriendo su parte más escondida, aquella que solo desvela en las situaciones más íntimas. ¿Realmente comenzaste a escribir o empezaste a desarrollar esa faceta tuya de escritor con la revista? Fue un punto de reencontrarme con algo que yo tenía por el esfuerzo que tienes que hacer en la vida para sacar adelante 4 hijos y viviendo en varias ciudades y cambiando. Que a mi esposa la hice cambiar de casa 31 veces. Ué. O sea, llegaba cuando me llamaba a dirección. Lo primero que me preguntaba era, ¿preparo las maletas? ¿A dónde nos vamos? Jamás él me dijo, otra vez, jamás. No, ¿preparo las maletas? Digo, sí, amor, nos vamos a donde fuera. Porque has vivido en 30 y tantos sitios diferentes, Sí. pero incluyendo ciudades, países y continentes. Sí. He vivido en 4 continentes, en varias ciudades, vean, ni cuento, y domicilios. Había veces que comenzábamos a vivir en una casa y nos cambiábamos, o compraba, porque había obras que eran largas, porque siempre eran obras más o menos pues, grandes. Eran obras públicas, pantanos, metro, desalinizadoras, en fin, obras de todo tipo, carreteras, exposiciones universales. O sea que ha habido, entonces te cambiabas de casa. Si nos ajustaba el ambiente que había incluso en el barrio, porque para los chicos y tal, pues ella se preocupaba del tema y rápidamente buscábamos otro alojamiento. Sí. Pero vamos, muy bien. Nunca hubo... Y lo mejor de todo, que nunca fuimos a peor. Así que cuando el paso que das te reporta un poco más de ilusión, un poco más de placer de vivir, pues lo agradece y punto. Nunca hay que tener miedo al cambio, ¿verdad? Nunca. El miedo es patrimonio de los cobardes, de los apáticos, de los que no tienen ilusión para enfrentarse a sí mismos. Sí. Lo que primero que tiene que hacer uno es enfrentarse a sí mismo y vencer sus propias limitaciones. Sí. Y cuando vence las tuyas ya no tengas miedo, sigue. Sí. En todas las facetas, además, profesionales, personales. Sí. Toda índole. Porque... Cuando uno no está a gusto, lo mejor es buscar el cambio porque no hay que tener... Sí, no. Y además eso primero te aporta el placer de conocerte mejor y saber que eres capaz de. Y eso es muy importante. Sí. ¿Quieres que hablemos de tu esposa, tu primera y tu segunda? Sí. ¿No te importa? Sí.
tranquilamente. José, la muerte de tu primera esposa te marca bastante, te provoca un cambio increíble en tu vida, te mete dentro de ese mundo de soledad que siempre has hablado. Cuéntanos cómo lo sobrellevaste y cómo pudiste sobrevivir a ese golpe tan grande. Imagínate casi 50 años de compartir vida sin sabores dulces, y de repente, porque además, gracias a Dios, tampoco hubo ninguna enfermedad por medio que la postrara en una cama, sino de una manera totalmente impensable, una intervención quirúrgica desacertada, se va. Ella y yo tenemos, porque en mí aún se ha cumplido, en ella se cumplió, tenemos una promesa de que, dos promesas fundamentalmente. Primera, si el uno desaparece, el otro debe seguir viviendo. Eso nos lo dijimos, hombre, ella misma era la que partía. Y la otra es que nuestros restos debíamos ser incinerados y esparcidos en lo alto de un monte que hay en mi aldea, Marcofán. Allí tenían que ser esparcidos. Lo hacemos así, todos cumplieron todos los requisitos, y cuando llegó el momento de ya todo realizado, los chicos se reúnen conmigo y dicen: papá, venga, prepárate y haz lo que tengas que hacer por aquí. Yo me quedé aquí unos días. ¿Cómo te vas a quedar aquí, papá? Solo, si jamás has frito un huevo, jamás has lavado no sabes poner una lavadora, no sabes hacer nada. ¿Cómo te vas a quedar aquí? Vente al lado de tus hijos y ahí tienes tu casa y tienes tu... Yo me quedo. Y el marido de la mayor, de Beatriz, Carlos, bueno, ellos en petit comité dijeron, porque luego me lo contaron, dejarle, esto de los 4 días va para allá. Sí. Y le dice Carlos, estáis muy equivocados, y más todavía, no conocéis a vuestro padre. Este se queda aquí, no hay que nos mueva. Efectivamente, me quedé en una casita que ella y yo, ella era castellana, era de Tarancón, pero se enamoró de Galicia, y Galicia se enamoró de ella. Toda la aldea le quería con locura, porque era una mujer extraordinaria. Y bueno, pues vamos a ver qué hace aquí este hombre. Allí me quedé. Una casita, ella y yo habíamos restaurado un palleiro, que es un pajar de piedra y madera, que se tiró casi todo, pero dejando toda la estructura de exterior quedó intacta. Luego la reparamos un poquito, pero quedó tal cual. Y en aquel palleiro, en aquella casita de refugio en el borde de la aldea, me quedé solo. Y empecé a subsistir como pude, muy contento de probarme a mí mismo si era capaz. Y me eché 3 amigas. Muy guapas además, ¿no? Las 3. Bueno, guapísimas. Sí. Guapísimas, pero cabronas. Luego ya cuando nos fuimos conociendo mejor, sí. Ya, nos fuimos... que eran mi sombra. Sí, ahí la tenemos. Sí. Que dentro de un momento, cuando el sol está arriba, sí, se viene y se pone en mi colo, en mi regazo. Sí. Mi soledad. Dura, áspera, desagradable, huraña. La soledad es una amiga que, si la soledad escogida, es lo más grande que tiene el ser humano, porque es autoliberarse de todo, hasta de ti mismo. Pero si es obligada, la soledad es dura. No le puedes tocar porque un erizo de esos más agresivos que se puedan crear en la naturaleza áspera,
es mucho más dulce que Es la un soledad. corderito comparado con la soledad. Y la rumia. Mm. La rumia es, bueno, la sombra, te digo, la sombra cuando hacía calor, decía, yo no quiero caminar, amo, voy contigo. Y se ponía en mi regazo y caminábamos. La soledad, para subir yo, de hecho, la casita del Palleiro, la casita esa que restauramos, tiene la planta baja, que eran las cuadras, Sí. y luego abajo, arriba, el piso noble. Y la superficie son 40 metros cuadrados. Lo que pasa es que tenía añadido un poquito que era la fragua do Ferreiro, la fragua del herrero. Ujú. Y eso le habilité una puerta, hice un hueco y se complementó con la casa. Y entonces, cuando yo subía por la noche a acostarme, al girar en la escalera, primero subí la escalera hacia el oeste y luego ya remato subiendo hacia el este. Cuando yo hacía esa doblez que ya daba vista a la habitación, Ujú. era un desgarro Brutal. brutal, brutal, totalmente. Sí. Aquello duró 3 años horrorosos. Ujú. Pero yo también me iba forjando un poco más en otra manera de vivir. Aprendí a cocinar, Ujú. aprendí muchas cosas. Y un día le dije a ella, oye Soledad, estoy hasta las narices ya de aguantarte. ¿Por qué no hacemos las paces sin...? Pues yo pienso lo mismo que tú. Y nos hicimos amigos. Ujú. Durante esa época escribí mucho. Ujú. La mayoría lo desaparecí, Mm. pero me fui forjando me favorecieron mucho mis cerditos, Ujú. porque ya en ese momento tenía mis cerditos, y entonces yo, más humanizado por cómo acontecían los hechos, pues le ofrecí la paz a la Soledad, y la Soledad encantada. Hicimos las paces y nos convertimos en amigos. Mm. Y muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Si queríamos romper la soledad, no teníamos más que buscar donde compartir la compañía y punto. Pero si no, estábamos solos. Y la rumia. La rumia es un patrimonio de los rumiantes, por eso se llama rumia, que es comer mucho, mucho. Las vacas comen mucho, y luego en su interior, en su aparato digestivo, hay un trasvase de lo comido, de lo ingerido, a otros compartimentos donde se va preparando para que ya comience en su organismo, en su riego sanguíneo, fortalecerlo. Y se pasan toda la noche rumiando. Cuanto más comen, más rumian. Sí. Entonces, la rumia era mi compañera constante, incluso dormido, porque José Julián, tengo 80 y voy a cumplir 85 dentro de poco, años vividos. O sea, yo vivo, intento vivir, y dentro de mis capacidades de toda índole, humanas, intelectuales, religiosas, de todo tipo, afectivas, vivo cada segundo de mi vida. Porque estoy convencido de que este segundo que vivo es el último. Entonces lo vivo a tope. Entonces, para yo rumiar, tenía que haber vivido. Y eso todavía me estimulaba más a decir, tengo que seguir rumiando. Pero estúpido, para rumiar tienes que vivir. Así que espabilate. Y me fui espabilando. Entré, como ya tenía a la víctima de los de Villarejo con mis artículos, también había en Fuentidueña,
Luego allí también se publican otras revistas. Sí. Me encomendaban que escribiera sobre ellas. Algunos periódicos me invitaban también a colaborar. Y ya un día dije, va, voy a intentar hacer algo más por lo que Dios me ha dado. Hay una frase de Santa Teresa que es muy bonita. Dice ella que Dios te pedirá cuentas con arreglo a lo que Él te da. Entonces, yo entiendo que Dios me dio mucho. Entonces yo tenía obligación de dar algo más de lo que daba. Y me puse a escribir a ver si así podía, pues, dar algo más. Todo lo que escribo va para donaciones, Sí. para la ELA, Sí. como es el caso de mi entrañable Justo, Sí. Alzheimer, cáncer de mama, una niña, por cierto, aquí en Aranjuez, tuve una aportación porque una niña, no en Aranjuez, en Colmenar, parece que fue, una niña de 9 años se murió de cáncer de médula. Y me pidieron a ver si podía aportar. Yo sí, vine un día, traje mis libros y se vendieron muchos para eso. O sea, dar algo de lo que la vida te da, corresponderle con algo. Y me dedico a escribir. He publicado hasta ahora, en plan serio, 4 libros entre 600 páginas y 300. Uno de tantos, que es un poco autobiográfico. Merece la pena, que es fundamental para mi pensamiento, mi manera de vivirla, porque merece la pena vivir. Y Arduina, que es un poco una recopilación de escritos publicados, algunos y otros no, leyendas que partiendo de un punto que escuché en una ocasión, y creo que la obra más, dicen mi gran maestro y admirado hasta el infinito, Cervantes, que Cervantes la obra que menos fe tenía en ella era el Quijote. El Quijote, sí, verdad. Es esto. Pues yo la obra que realmente creo que he puesto todo el alma en ella y mi capacidad es en la última que he publicado, que es La fuerza de los helechos. En tus colaboraciones con la revista, pues colaboraste en la sección Cara a Cara, luego en El Caminante. Has escrito mucho de política. Yo creo que lo que más has escrito ha sido de política, realmente, pero hubo un momento concreto, Sí. en que decidiste dejarlo y que me conste, no has vuelto a escribir de política, ¿verdad? No. ¿No? Y más te digo, tendré que cambiar mucho Sí. para volver a hacerlo. No digo que no. Sí. No digo que no, porque cualquier día me agarro un berrinche. No dejo de expresar mis pensamientos, mis ideas o mis momentos de estado de ánimo cuando hablo con gente íntima. Pero, mira, la política es el estado de la persona más generoso que pueda darse, porque es hacer el bien por los demás. Ese era el político. El político era un ser que se entregaba, ya fuera en el Senado, ya fuera en cualquier otro estamento público, para agradecer a los demás, dándose él a sí mismo. Sí. Pero ahora no, ahora los políticos no merecen ni siquiera un minuto de mi vida. Que conste que soy político, o sea, soy político, desempeño un cargo político, soy concejal en el ayuntamiento de mi pueblo. Sí. Y fíjate si se ajusta a mis pensamientos, mi actividad como concejal, que a lo único que me dedico es, no sé si sabes, que se está remozando un camino de peregrinación entre Portugal y España, entre Braga y Santiago de Compostela. Me lo has contado, sí. Y ese camino pasa justamente por mi pueblo, por Beariz. Y es el camino
Da Lleira es una sierra que tienen los portugueses, bellísima, bellísima, es una maravilla. Da Lleira e dos arrieiros, camino de la Lleira, que es un nombre portugués, y arrieros que iban con todos los vinos y todas las frutas y demás a Santiago de Compostela. Y yo, la única competencia que tengo en la concejalía es justamente cuidarme. Qué grandeza cuando la vida te da una segunda oportunidad. Pues a mí me ha dado una segunda oportunidad. Y conocí a una persona, una mujer muy joven, divorciada, y nos miramos a los ojos, yo libre y ella libre, y sin palabras pues nos dijimos que nos gustábamos. Yo le hice ver las taras a las que se enfrentaba ella, y ella también me hizo ver las trabas a las que yo me enfrentaba. Es una mujer honesta, tiene un hijo que vive con nosotros, y le dije, oye, ¿y si nos casáramos? Ay, a mí me encantaría, pero pues ya está. Nos casamos por amor. Es un amor de familia humilde, muy honesta, muy bien. Y el tiempo que hemos compartido, pues la verdad es que nos va muy bien. Nos va muy bien, y no más que dar gracias a Dios de que así sea. Sí. Muy bien, José. Y ya para terminar, pues los micrófonos son para ti, lo que tú nos quieras comunicar, nos quieras decir. La verdad es que hablar con vosotros para mí es hablar conmigo mismo, porque yo no hablo solo. Yo no hablo solo. Me dicen, ¿qué hablas solo? No, yo hablo conmigo mismo, porque el mejor escuchante que tengo soy yo. Yo me cuento mis cuitas, yo me cuento mis reflexiones, me cuento mis proyectos, e incluso mi otro yo me dice, no vayas por ese camino que vas a caer. Como este que está mucho... Tiene problemas, pero está mucho más fácil. Y entonces, el hablar con vosotros, ya digo que es para mí un placer, porque me habéis también permitido hablar a la gente de Villarejo y al entorno, que nos lee en la revista, que nos leía en la revista cuando era de papel. Ahora confío que lo sigan haciendo también, aun siendo ya pues con los nuevos modelos, nuevos métodos. Y solamente se me ocurriría decir una cosa, que siempre en respeto, que todos los que nos escuchen, os vean, que el producto que más siembren, que sea respeto, porque el respeto es la parcela donde se cultivan los frutos que producen el amor. Y como ella quiso que figurara en nuestras alianzas el día que nos casamos, amor omnia vincit. El amor vence todas las cosas. Y entonces, si el amor vence todas las cosas, amarse, respetarse. Que del respeto viene todo lo demás. Y ya que me da la oportunidad de mirar a cámara, justo, Fini. Un abrazo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, hasta que vuestros huesos crujan. Os quiero de verdad. Os quiero de verdad porque sois maravillosos. Y en vosotros se cumple al pie de la letra lo que acabo de decir, que vuestra parcela la habéis sembrado tan bien, que por eso tenéis los hijos que tenéis. Os quiero mucho.
Una vida sin dejarse nada en el tintero. Intensa, ajetreada, apasionante. Una vida vivida en su más amplio sentido. Un caminante, uno de tantos, valiente y singular. Un ejemplo vivo de todo un español. José Balboa.